Bueno, hoy es un día muy particular. Le decíamos tempranito en el inicio de nuestro programa que estamos en un día con una fecha clave, 22 del 4 del 22. Un día capicúa que algunos dicen que durante 100 años esto no se va a volver a repetir. ¿Qué mejor que preguntarle a ella, que es una especialista en astrología, la querida amiga Mayde Chara, psicóloga, astróloga, a quien le damos la bienvenida? ¿Cómo estás, May? Un gusto Muchas gracias. saludarte. ¿Cómo te Hola va? Pedro, muchas gracias por tu Bien, invitación. bien, un gustazo. Realmente hace mucho tiempo, del año En el pasado creo que no 2020 hablamos, hablamos. ¿no? La última vez que hablamos fue en 2020 cuando 2000, empezó la 2020. Ah, o sea que me quedé corto. O sea que hace 2 años que no hablamos contigo. Bueno, hablamos este, cuando empezó la pandemia, mira vos. Ujú. que miramos un poco lo astrológico de ese ¿Cuánto momento. cuánto me he perdido de no establecer nuevos diálogos con vos, eh? Así que me tengo que reprender Mira, internamente. no, realmente hoy es el Día de la Tierra. Claro, justamente, el Día de la Tierra y un Que, 22 del 4 del 22, mirá sí, que que son todos, coincide. yo mucho de numerología no sé, Ajá, pero es son un todos números que son pares, pares, fíjate claro. vos. Ujú. Y que 2, 4, 6, 8 tienen que ver mucho con la estructura. Estamos hablando del Real, 12, un total del 12 sería el número para el redondearlo. 12 sería el total y 2, 3 y 2, Sí. 3, Ajá. 3, que es un número que creo que tiene que ver con la apertura. Con Yo, apertura. la Ujú. verdad que numerología no sé mucho. Ajá. Lo que me parece muy sincrónico que me haya Sí. llamado hoy, que es el Ujú. Día de la Tierra, Ajá. porque realmente la que está en crisis, lo que está en crisis es nuestro planeta. Y que ni te quepa la Cuando, menor cuando duda. recién te escuchaba hablar de nuestra situación política en este país, Ujú. realmente la podemos traspolar en más o en menos Sí. a todos los países, Ajá. porque realmente a partir del 2020, algo que se venía viendo desde el 2008-2009, Sí. con la caída del Lehman Brothers, con la asunción de Obama, la primavera árabe, como Sí. hubo muchos acontecimientos mundiales, Claro. Y fueron estaban fuertes, dando fueron cuenta acontecimientos muy impactantes aparte, muy ¿no? impactantes, pero el Sí. 2020 fue la bomba. Claro. Ahí Pero lo que sonamos. Mm. astrológicamente, que es de donde yo te puedo aportar algo, sabíamos que era un año muy fuerte en cuanto, nunca se sabe qué es lo que va a pasar, porque eso sería adivinar, Ujú. pero sí que había un tema con las estructuras y creo que lo que se desmoronó fue el comienzo o el punto más álgido de una civilización y de un sistema global Sí. que más allá de las diferencias de un lado y del otro, no va más. Claro. Hay algo que la gente dice basta Basta, claro. Que ya no se en soporta Europa, más, en Estados evidentemente. Unidos, Ujú. en América Latina, Ujú. cada cual con su cualidad y con su protesta particular, Sí. pero realmente estamos asistiendo y nos toca vivir, Pedro, Ujú. un momento de transición hacia nuevas formas que no sabemos cuáles son, porque estamos entrando en la era de Acuario, que es Sí. el cambio, lo disruptivo, lo inédito. Pero lo que yo te puedo aportar, que me parece que para la audiencia puede ser interesante, A vos me ver. dirás, Ujú. es qué repercusiones psíquicas tiene esto en cada uno de nosotros. ¿Qué te parece? Y sí, es un tema Y fundamental. mira, más Ujú. allá de la cuarentena, que fue difícil y que la pandemia fue una amenaza real para todos nosotros, Ujú. por primera vez algo a nivel mundial, más que una guerra, porque siempre las guerras estuvieron Claro. focalizadas, Sí, sí. pero Ujú. ya hoy estamos de alguna manera tan globalizados, Que es masivo el tema, ¿no? que Ahí es está. masivo y que es imposible que lo que ocurra en Australia no nos repercute. Exacto. Una perspectiva ecológica, ¿no? Sí. A mí me parece que lo que trajo la pandemia, y esto lo he trabajado mucho, lo he hablado con muchos colegas, a nivel psíquico, es como, te decía el otro día, la palabra incertidumbre, Claro. que Ujú. yo creo que siempre tenemos incertidumbre porque la vida es incertidumbre, nadie tiene nada seguro nunca, Así es. pero el virus, diríamos, y sus consecuencias lo Ujú. pusieron mucho más de manifiesto. ¿Qué genera la incertidumbre psíquicamente? Primero, miedo, reacciones muy primarias, miedo y violencia, Sí. miedo Mm. y ataque. Es lo que un animal hace ante una situación de peligro. Sí. O se esconde en la cueva Ujú. o ataca. Y nosotros tenemos, a pesar de ser
racionales, tenemos corteza cerebral, tenemos una memoria animal primaria, emocional, que hace que sutilmente o no tan sutilmente aparezcan estas emociones. Claro. Y reaccionamos de esa manera, ¿no? O sea, tal vez bruscamente y de Sí, una manera desmedida. exactamente. Y vos pensás que hay muchas personas que se han deprimido, que se han Cantidades. resguardado, que Sí. se han apagado. Mira, pienso que, por ejemplo, Enrique Pinti se murió de De tristeza. tristeza. Yo pienso eso, no sé, por ahí estoy equivocada, tenía sus años, tenía sus enfermedades, Pero pero eso fue, a fue muchas, parte de su depresión, creo. claro, Yo le claro, he charlado sí, con una persona muy íntima, no puedo dar el nombre porque, sí, bueno, tengo que preservar la sí, fuente, por lógicamente, supuesto, pero un poco le planteé eso cuando pregunté y empecé a tener conocimiento que él estaba en una situación de depresión, sí, como le ha pasado a otras personas, a muchas, inclusive muchas de las que están dentro del ambiente artístico. Ahora se está dando un caso también, que no voy a dar el nombre, pero me está preocupando, que es una figura nacional muy importante de la televisión argentina, que está en un cuadro parecido, ¿no? Y mm, justamente hablaba con un familiar anoche y le decía, bueno, pero ¿no hay alguna manera de poder revertir esta situación? Y justamente lo que me planteaba este familiar es que está la persona, ella misma, está como depresiva y desganada. y cerrada, Y claro, y que realmente los problemas económicos también influyen por sí, el deterioro que ella tiene y siente dentro de su vida. claro, Entonces, claro, eso es lo más preocupante que se ve sí, justamente en este proceso que hemos transitado sí, de la pandemia, sí, que lamentablemente ha generado un montón de problemas y de dramas, ¿no? sí. Y también yo creo que uno intuye, ve e intuye que el mundo va a cambiar, Ujú. el mundo va a cambiar. Creo que la política en sí misma está cuestionada Totalmente, desde su totalmente, esencia, claro. Ujú. cada país con su particularidad, sin Porque hay entrar mucha en inmoralidad de May, o sea, lo que yo visualizo y noto, que hay mucha inmoralidad y mucha absolutamente. perversidad de los dirigentes que quieren imponer cosas que los beneficien a ellos y que no les importa nada de los No, demás. y esto pasa en Tenemos todas acá en la partes, salvo Argentina, excepciones tenemos muchos claros país. ejemplos, ¿no? En este Sí, país que vivimos tenemos un claro ejemplo, como se da en muchos otros, pero recién sí, yo lo hablaba justamente con un sí, ex te juez escuché. nacional y realmente lo que me preocupa es eso, ¿no? La inmoralidad y la inconsciencia que generan estos personajes que Sí, realmente tendrían que tener un poco más de cordura, sí. mínimamente, ¿viste? Y no la tienen. Pero aparte lo que a mí me llama la atención, y creo que se está manifestando acá y en todo el mundo, Ajá, es la imposibilidad de diálogo. ahí está, claro. La imposibilidad de diálogo y de conciliar opuestos o Ahí diferencias. está, cuando no me gusta lo que este tipo dice o lo que él Claro, cree, no hablo o me no cierro. A mí se, me pasó hace poco, por ejemplo, con Javier Milei, que siempre estuvo dialogando con nosotros, sí. y cuando yo le hice un Ah, comentario que no me gustó, es porque intolerante. noté cierta psicopatía de él y lo conozco desde hace muchos años, conozco su trayectoria y demás, le planteé dos o tres cosas y empezó a negarse, a no querer hablar. Claro. Esos personajes son complejos para la sociedad y Sí, más cuando están en una situación de deterioro como lo que tiene la humanidad en estos tiempos. Entonces, por eso a veces uno trata de alertar a la gente para que no sea embaucada, porque venimos de fracaso en fracaso sí. constantes Sí, en una aparte Argentina que la han lo destruido, que, ¿no? lo que tenemos que darnos cuenta es que hay una civilización Ujú. y un modelo mundial Sí, de económico, político, como quieras llamarlo, cultural, que está siendo, se está agrietando, se está derrumbando. Porque a lo mejor ya dio todo lo que tenía que dar, claro. porque se fue, se extralimitó en algunas cosas, porque ya sabemos a nivel Ujú. mundial quiénes manejan el mundo, Exacto. y que hay una injusticia generalizada en Total. cuanto en cuanto a la división o repartición de los bienes y del alimento. Ujú. Hablemos de alimento, Exacto. Y es la que nueva vacuna. guerra, es la nueva guerra que se viene, que lo venimos, nosotros Exactamente, lo venimos pero anticipando, inclusive lo venimos hablando hace muchos años con Manuel muchos Castro, años. todo el tema de la presión y de la cuestión del gran negocio, de la cuestión climatológica, ambiental y la cuestión de los alimentos. Y vamos camino a eso, o sea, esto lo venimos planteando hace 20 años atrás. Sí, Fíjate que lamentablemente se fue dando ese proceso, ¿no? sí. Mira, yo en la década del 80,
hace bastante, ya Ujú. estaba en contacto con personas que hacían ecología acá en Argentina, Sí. que hablábamos de esto Ujú. incipientemente, ¿no? Pero ya se veía venir lo de Claro. la ecología, la Ujú. tierra, el cambio climático, o en los 80 nada más. Pero me parece que, volviendo un poco a la actualidad, Sí. si te diría desde el punto de vista astrológico, el 2020 fue un año de fuerte impacto duro y consistente, Ujú. como que nos aplastó. Totalmente, sí. Pero ahora estamos en un año más dinámico, Ujú. pero más conflictivo. El despertar con conflictos de varios sectores, ¿no? Y de Sí, varias puntas sí, que se van metiendo sí. en la Y vida de desde la el, humanidad. desde el cielo, te diría, hay Ajá. una tensión entre lo nuevo y lo viejo que está presente en el cielo como dibujo, Sí. y que lo estamos experimentando en la tierra y en cada uno de nosotros, Pedro. Ajá. Y esto genera incertidumbre, porque uno no sabe si hacer o no hacer, si lo hace de una manera, si lo hace de otro. Y Claro. también hay hago esto y si no lo puedo afrontar Ujú. económicamente. Mira, ayer hablaba con una persona de Chile Sí. que trabaja en radio, que es Ajá. una persona bastante conocida en Chile, Ujú. y me decía esto, que estaba con un nuevo proyecto muy interesante, Sí. y una persona con larga trayectoria en Ujú. la televisión En que los le hice la medios, carta sí. natal y Ujú. en la radio chilena, Ujú. y que no se animaba a alargar este proyecto porque dice, bueno, ¿podré vivir de esto? Claro. Hay una incertidumbre Muy en lo grande. económico, Ujú. en lo material, bueno, ni hablemos nuestro país, el nivel de pobreza que hay, que es una vergüenza, Ujú. una vergüenza que en este país, con lo que hay, haya pobreza, es vergonzoso. Recién se lo planteaba justamente al diputado, que no sé si llegaste a No, escucharlo. no te escuché, no te escuché. Bueno, se lo estaba planteando porque realmente estaba mirando justamente las datas, las estadísticas que estamos recibiendo permanentemente, y vos imaginate que estamos invadidos, como le decía él, de información, y hablaba Sí, con Daniel Arroyo, que es un actual sí, diputado sí, del Frente de Todos, que él estuvo justamente en el sí, Ministerio de Acción Social sí, de la Nación, sí, y justamente yo le planteaba, aparte le agradecía porque es uno de los pocos sí. funcionarios que uno puede establecer un diálogo sincero y que Tal- reconoce ciertas cosas que por ahí otros funcionarios, por la soberbia que tienen, no lo quieren reconocer. Es un Y le, encanto de persona, claro, y Daniel le Arroyo. planteaba justamente este tema, ¿no? Fíjate lo que está pasando, le decía, tenemos un 55, casi un 62%, en realidad, los que estiman, de pobreza en la niñez en el conurbano bonaerense, ni Tremendo. hablar lo que pasa en el interior de la Argentina, porque también le planteé algo que ya se viene hablando hace mucho tiempo, la falta de agua, por ejemplo, que tienen los pueblos originarios en el interior Sí, de la Argentina. Esto no es de sí. ahora, hace añares, donde inclusive se han metido muchos integrantes de la farándula a tratar de ver a través de fundaciones cómo especulaban o cómo figuraban, diciendo que hacían donaciones que después nunca se concretaron, ¿no? Esta Sí, utilización o se las robaban, o se las Pedro. roban, claro. Esta utilización, viste, de la pobreza, de la necesidad de la gente para bastardearla, para degradarla y tener, por ejemplo, como pasa hace años, un tipo como es Félix Díaz, el cacique Cuón, que está reclamando hace añares frente a la Casa de Gobierno. Ahora es que ningún funcionario ve esas cosas. Son Mirá, impresentables, ¿viste? conozco muy bien el tema porque el papá de mi hijo, que murió hace 3 años, Ajá. era un famoso antropólogo especialista en temas indígenas. Mira vos. Y vos, O sea, entonces, o sea que conozco el tema muy de bueno, cerca, el sufrimiento de esta gente de una manera, de una de, forma de innecesaria, toda la vida y que por la atrocidad, viste, por la hipocresía que tiene la dirigencia política, porque esto no me vas eh, a decir de que cuánto pueden salir a hacer 5 o 10 pozos de agua en el interior con todo lo que se roban, con todo lo que se chorean en este país. La bueno, pero propia así, vicepresidenta de la República Argentina no fue capaz nunca de agarrarse y bueno, yo hago una donación para hacer un pozo de agua para que nuestros hermanos de los pueblos originarios no, no, no se no. mueran de sed, no se puedan higienizar. O sea, hay un doble discurso muy perverso de esta dirigencia Conozco, conozco decadente muy que de, tenemos. conozco muy de Buah. cerca el tema porque el papá de mi hijo fue un luchador, Ujú. un antropólogo muy famoso, Carlos Martínez Arazola, Ajá. y él ha estado muy al lado de todas esas causas desde el punto de vista antropológico Ujú. y de involucrarse, ¿no? Con eso de una manera pacífica, por supuesto, Claro. Ujú. pacífica.
Ujú. Pero Bueno, parece que no da resultado esa forma, ¿no? No y sé, a no, veces uno no sabe qué actitud tomar, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero a veces uno tiene actitudes de discursos violentos o de propuestas que no son razonables. No, yo creo que lo que no son razonables son aquellos que no interpretan las necesidades y las falencias que tiene la gente porque no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? yo Porque... creo que la violencia tiene mecha corta. Ujú, O sea, es efectivo, por ahí logra un efecto, ¿no? Pero sí, es como todo lo reactivo. ajá, Me parece que acá hay que pasar de lo reactivo a lo activo y lo amoroso, porque esto de la falta de diálogo, sí, el planeta, ya el planeta es nuestra casa. ujú. Ni la Argentina ni Buenos Aires es el Es el planeta. planeta, claro. Ujú, Olvidémonos de los países. Somos o nos salvamos todos o nos morimos todos. ajá, Esto es así. No se salva nadie individualmente. ujú, Y realmente, si no hay más diálogo, más comunicación, más entendimiento y más autocrítica de lo que hemos hecho hasta el momento, ujú. es imposible. ¿Y Y por qué crees realmente vos que son cosas que falta se ven eso? muy poco Ajá, ¿por qué crees vos que falta eso, May? Esa por la transparencia que debería soberbia del ser existir. humano. Ajá, bueno, claro. Porque el ser humano es la única raza capaz de autodestruir, la única especie capaz de autodestruirse. Ujú. Es La lo, única especie sí, capaz de de autodestruirse. autodestruirse. Ajá, Los monos no se van a claro. autodestruir, los caracoles tampoco. Ujú. Nosotros somos capaces de Todo lo generar. contrario, los monos, fíjate que hemos visto claros ejemplos, que aquellos chimpancés que han sido criados por seres Sí, humanos, cuando los ven, pasan años, como hemos visto sí. en los últimos tiempos, ven o vuelve la persona a ver cómo está justamente Sí, y los y los leones. reconocen y van y los abrazan. Y los leones Vos los fíjate el abrazan. olfato y el raciocinio que tienen los seres animales que reconocen justamente ese contacto y esa cuestión Una inteligencia de super, haber sido cobijados por un ser humano y pasan años y sigue eso ahí presente en su mente, porque ¿no? tienen una inteligencia superior a la de nosotros, no nosotros superiores a ellos. Ajá. Es un Ah, temita esto, ¿no? no, porque yo creo que tienen una sensibilidad que a nosotros nos falta desarrollar Ajá. y creo que tienen una capacidad de amar que no tenemos. Ujú. Como, lo digo como humanidad, ¿no? Sí. La historia de la Ujú, humanidad es una historia sangrienta. ujú. Y creo que Lamentablemente sí. Ujú, mientras el poder y el dinero sean la meta, ujú. y estamos terminados. El materialismo destroza todo, lo estamos viendo lo que pasa justamente en estos precisos momentos con la guerra de Rusia y Ucrania, Pero ¿no? Donde hay fíjate tantos que intereses creados, ¿no? toda la historia de la humanidad es una historia de poder y dinero, Ujú, de un pueblo sobre otro, de una cultura sobre otra. Entonces, por eso se justifica cualquier cosa, la religión, la conquista, lo que fuere. Me parece que hay una fantasía de inmortalidad a través del materialismo, ¿no? ujú. Porque igual te vas a morir Seguro, y sí. Y no te la con vas a plata, llevar, no te no la te vas a llevas llevar, nada. exacto. Ahora, Entonces, esa hipocresía que vos haces referencia, hoy por hoy, los seres humanos tienen tanta inconsciencia de no darse cuenta de estas no, yo cosas. creo que afortunadamente me parece que hay muchos grupos Sí. que son todavía como células dormidas, te Ujú, diría, ujú. en distintos, Que no están contaminados, digamos, que no llegaron a que contaminarse. tienen esta Ujú, autocrítica, esta sí. reflexión, este Ujú, respeto por la naturaleza, ujú, este no materialismo en su forma de vivir. Acá en Estados Unidos, en Europa, en Chile y y en todas partes. Lo que sí, pasa es que no son masa crítica todavía. claro. Mm, No son masa crítica y tampoco ocupan lugares de poder porque no les ujú, interesa. ujú. Porque eh, qué sé yo, me parece que la gente meterse en lugares de poder y de política tenés que tener un estómago, Pedro, Sí, ya lo que creo. no todo el mundo lo No. tiene y un Ujú, psiquismo a prueba de todo. Ujú, ujú, de asco, te diría, claro. ¿no? Por eso Porque la forma de psicopatear que tienen muchos sí, dirigentes y muchos salvo, personajes, ¿no? yo no sé si vos viste la serie Borgen, Ujú, a mí me encantó, que es dinamarquesa, que es una serie política, de cómo se hace política en Dinamarca, es la historia de una presidenta. sí. Y la verdad que decir es una serie que se tendría que dar acá en todos los colegios,
porque hay cositas, por supuesto, pero con otra dignidad, te diría, y con otra Ahí está. humildad. Ujú. De todas maneras, me parece que más allá de que hay países más evolucionados en cuanto a las democracias y al Sí. respeto de los Ujú. derechos humanos, de repartir, de realmente un Estado presente, pero Y que sea más equitativo, de razonable por lo verdad, menos, ¿no? es una crisis que nos atraviesa como humanidad y que nos atraviesa como seres humanos. Aún te diría, Pedro, me parece que hay, revisando nuestra manera de vincularnos con nuestros seres más cercanos, Ajá. con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, como revisar la Esa modalidad que cuestión, ¿no? La tenemos modalidad. de vincular, ¿Y ¿no? en qué estamos, o sea, esta humanidad, nosotros los seres humanos, en qué estamos fallando en estos tiempos? ¿Qué es lo que sería fundamental corregir para evitar ser estafados como está aconteciendo en estos tiempos? Porque también ahí hay una falencia de nuestra parte, ¿no? Como Sí, personas, como sí. seres humanos, ¿no? A mí me parece que estamos como inundados por un modelo Ujú, desde niños de competitividad, éxito, ganancia, ujú, productividad, dinero, etcétera. ujú. Y por otro lado, me parece que tenemos como una cultura y una educación que tal vez no enseña mucho a pensar, Ajá, ¿no? A pensar en serio, no a ideologizar, claro. a pensar mirando, analizando, reflexionando, cosas que hay nuevas modalidades educativas que Claro, las abrirle la cabeza y la mente a las personas de una sí, manera clara, sí, no como lo que y, hacen ahora, que es y ideologizar. ideologizar. Sí, es una Pero palabra que uno también se creo trabuca. que Porque la cultura, ejercen eso, pero la tristemente, ¿no? cultura, Sí, más allá de nuestro país, ajá. en el mundo, yo creo que se ha expandido una Ujú, cultura de consumo y de ambición material claro, que traspasa fronteras. ajá. Y eso justifica cualquier cosa, tanto en los gobernantes como en los gobernados. Ahora, ¿a la gente eso le sirve o le produce No, repulsión no, de no, alguna manera? Porque en parte no. estamos viendo eso, estamos asistiendo a eso, Anestesia, ¿no? Anestesia, claro. anestesia. Ahí está. ¿Y cómo crees vos, desde la óptica de la astrología, que esto puede revertirse? ¿Pensás que Mirá, vienen cambios profundos en esa materia, mirá, justamente de vienen acuerdo cambios, a la reacción vienen, que va teniendo la gente en sí, estos días? vienen años de cambios muy profundos. Ajá. No sabemos cómo van a ser, pero no creo que sean fáciles. Ujú, Y me parece que es un momento que exige en cada uno de nosotros, que es lo que uno puede hacer, porque ujú, yo no puedo hacer nada con ciertas cosas, sí. pero sí conmigo. Ujú, Y que si vos, más yo, más otro, más otro, más otro, hacemos una masa crítica. ujú, Yo creo que se puede, lo que tenemos que hacer, los que podemos, Pedro, ¿eh? ujú. Porque Porque hay gente que, no es fácil tampoco hacerlo, no, ¿no? porque hay gente que no puede porque no tiene para comer. Claro, ese es No le otro podemos tema. pedir Claro. esto, Ujú, ¿no? Los ajá, que tenemos el lujo y la obligación de ujú, devolver lo que nos ha sido dado como posibilidad, es una automirada de reflexión y de autocrítica ujú. y de ser coherente en cómo vivimos y cómo pensamos. Bien. Ujú. ¿No? Me parece que la coherencia interna manifestada externamente es nuestro aporte al mundo. Es Los que fundamental para tenemos, transmitir de alguna manera con claridad esa necesidad que tiene la sociedad hoy por hoy y sí, bajarla justamente a las bases para que tomen conciencia y ellos sí, mismos no sean pensemos en engañados. nuestros hijos. Ajá. Yo tengo un hijo grande, ¿no? Pero si Ujú. tuviera un hijo chico y le Sí. compro el celular y le compro la cosa y le compro la cosa, ¿cómo lo estoy educando? Ujú. Que hay que Claro. tener para ser Ujú. feliz. Eso es el Y no es fracaso en eso. parte de un sector de la sociedad que le ha facilitado Eh, la cuestión materialista sí, a las nuevas generaciones y sí, que no les ha marcado, digamos, un lineamiento de conducta de conducta y y de de austeridad. preparación, ajá, y de Porque al austeridad chico que también, no se claro. le puede comprar esa zapatilla, Ajá, sale a robarla porque cree que eso es lo que claro. le da dignidad. Ujú. Entonces se genera
todo este tanto descalabro que en el que tenemos. la tiene como el que no la tiene, estoy poniendo un ejemplo muy elemental, Sí, una fetichización, un fetiche ajá, de felicidad y de dignidad, que es falso. claro. El tener y el no tener no es la clave de la felicidad. Hay que Ujú, tener lo digno para vivir. Pero me parece que hablando de clase media, que somos nosotros, y donde tal vez este programa es escuchado, ujú. tenemos la obligación de dar el ejemplo por poder comer y tener casa, simplemente por eso. Claro, y sí, 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 lo De, que... de, que tenemos tiempo para esta reflexión, Pedro. Ujú, Cuando hay gente que en este momento está pensando qué va a comer hoy porque no exactamente, tiene nada. exacto. No, no puede Eso es... reflexionar. No, claro, no, no le da la mente porque están No justamente tiene preocupados lugar. en lo básico, en lo elemental. No entra Entonces, dentro de su tenemos la problema del día, ¿no? obligación, Claro. los que tenemos la obligación de reflexionar y de Ujú, mejorar, aunque sea nuestro entorno más cercano, ujú, inculcando y emanando y viviendo valores de dignidad, de austeridad, de no consumo, de amor, de diálogo. exacto. Ahora, Hay familias teniendo... donde no hay diálogo. Claro. ¿Cómo van a dialogar? No dialogan los políticos, no dialogan un padre con su hijo. Ujú, Es lo mismo. ujú. Esto se da porque realmente hay temor de que justamente los hijos le reprochen determinadas cosas a los padres, ¿En qué May, sentido? en la falta de diálogo, de establecer un sinceramiento en las relaciones, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento de tanto individualismo, Ujú, que los padres están en la suya ajá, eh, y a los hijos los que pueden los calman materialmente con el iPad, la cosa, la computadora, la PlayStation, todo sí. eso. Ujú. Le Y dan el también, chichecito del momento para sacárselos de encima, para no establecer justamente sí, ese como que diálogo real. sí, pero creo que también, más allá de lo material, hay una degradación cultural, te diría, que a mí Ujú, es la que más me preocupa, te ajá. diría más que la económica. Ujú. Me preocupa. ¿Cómo hacemos para revertir eso? A ver, ¿cuáles son las pautas Y me parece que adecuadas hay para que darle empezar a prolijar esa situación? hay que darle una inyección a la educación, Ujú, pero que va a tardar años en recuperarse. La educación que yo tuve no es la ujú, que hay hoy. claro, Yo ujú, tuve una educación impresionante, claro. de la cual estoy agradecida. Ujú, Eh, y fui a colegio público, privado, no importa, ujú, conozco los dos, pero los dos claro. excelentes. Exacto. Habría, digamos, otra concientización hace, Había una ponele, valoración del aprender. 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, por lo menos hasta ahí se mantuvo. Después de ahí Sí, empezó el deterioro sí. por la berretada del populismo y la manipulación de las personas, Sí, ¿no? Se la fue y la no manipulando. valoración del saber y del conocimiento, cosa que hoy no está en la escuela, está en las Claro, redes realmente y en todo lo que se nos viene, que es un cambio cultural donde el colegio ya casi no no sirve. existe, claro. Y Eh, casi no sirve porque hay que ujú, modernizar. ujú, Lo que los chicos a veces estudian en el colegio no les sirve para la vida, claro. Ajá. porque estamos hablando del metaverso. Lo cotidiano es totalmente distinto a lo que les están No, y lo que se viene, enseñando, ¿no? Pedro, lo que Ujú, se viene, las redes, la claro. información, Ujú, es otro mundo que nos ujú. tenemos, nosotros, yo que soy grande y vos un poco más joven que yo, pero Más o menos, para no, yo eso. soy grande, tenemos que ayornarnos permanentemente porque Ujú. es Es increíble la cierto, velocidad es así. con los Ujú, cambios ujú, y también esto genera en el cerebro y en la psicología esto de la incertidumbre que provoca mucho miedo, mucho ujú. rechazo o mucha violencia. ¿Qué le sugerirías a la sociedad, a la gente, al común del ciudadano que hoy está justamente preocupado con un montón de tensiones como la que estamos viviendo, para poder fortalecerse y reestructurarse espiritualmente, interiormente, para estar preparados y afrontar esto que justamente ya estamos transitando y que seguramente va a ser más complejo en los próximos tiempos, Sí, ¿no? Porque yo no sé si se está tengo... viendo una situación más en países como los nuestros, Mm, donde estamos totalmente descuidados, abandonados de sí, parte del Estado, porque no interpreta la necesidad que tiene hoy por hoy el ser humano. mm, no sé si tengo autoridad para decir eso, Pedro. Pero nos Es una, podrías dar una orientación desde la óptica de la me astrología, o parece sea, como para que es una respuesta evaluarlo, ¿no? muy compleja
Ujú. y que implica una mirada multidimensional, porque hoy Sí, los problemas son son muy grandes. multidimensionales, Y no sí, son ni claro. psicológicos, son psicológicos, sociológicos, culturales, Tienen distintas políticos. variedades, es un abanico de Am- cosas, ¿no? es una realidad tan compleja Ujú. que es muy difícil encararla desde una sola mirada. Desde una mirada más humanista, que es lo que yo puedo hacer desde la astrología y la psicología, Sí. es tratar de que cada uno valore lo que tiene, Ujú. cuide lo que tiene, pero cuidar lo que tenés es, lo más importante son los afectos, Ajá, la gente que uno quiere, lo que a uno lo rodea, la naturaleza, como conectarse con las cosas más primarias, la naturaleza, cuidar la naturaleza, los animales, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro ujú, entorno, ujú. porque esa es la manera de protegernos de un ambiente tan hostil. No sé Claro. cuánto más se puede hacer Ujú. ante una hostilidad ambiental tan fuerte. Es una Los que manera de quieran, fortalecernos, ¿no? O sea, sí, generar de un... Ujú. fortalecerse hacia adentro, te diría, Ajá. ¿no? Ujú. Espiritualmente, como para que, Espiritualmente, y claro, también buscar nuevas formas, que en muchos lugares del mundo está pasando muchísimo, esto de que la gente está haciendo su huerta, sí. Ujú, cultivando su ujú, tomate en el balcón, ujú. porque se puede. Claro. Como A mí muchos se me ríen cuando publico, viste, que tengo, no sé, macetas, morrones, no, tomates o no, frutillas, y para mí es una manera de liberar las tensiones también y de estar pero estableciendo un contacto con la tierra, con nuestra base Pedro, de crecimiento y desarrollo, si ¿no? en nuestro país plantáramos las banquinas de las Sí, rutas, bueno, escuchá lo que te digo, sí. las banquinas de las rutas, te das cuenta, ¿no? Ujú. Con las banquinas de las rutas. Pero hay un error justamente que parte de la base de la mala educación, porque te digo que yo he tenido una experiencia que me ha demostrado justamente eso que vos planteabas recién, ¿no? La falta de educación y de concientización de la Sí, gente. Muchos ciudadanos que viven en el campo no, que no tienen tiene una, y no van tienen al una planta de pueblo a tomate, comprar la lechuga. exactamente, o sea, yo he tenido Yo una también. quinta familiar y la gente que estaba, digamos, el casero, me pedía que yo le lleve, que le compre tomates o que Sí, le compre un sí, kilo de sí. papas o de zanahoria. Yo le decía, mira, yo tengo en las macetas de mi casa plantado morrones, esto, ajo, todo. Me decía, no, no puede ser, cebolla. O sea, esa falta, digamos, de Esto yo lo he visto en el concientización, ¿no? campo, Pedro. Claro, y bueno. La gente que va El deterioro que hemos tenido justamente por la mala dirigencia que no se ha ocupado de educar y de capacitar a la y sí, gente para que pueda sobrevivir con dignidad también, la ¿no? falta de De educación es educación, la base totalmente. Ujú. y yo te diría que a mí me preocupa muchísimo más eso que lo económico, no, porque lo económico es una consecuencia de esto. Claro. Ujú. La gente sin cultura, sin conocimiento, sin interés por hacer las cosas bien, no produce y no crece Claro. económicamente. Y Ujú. después es rehén, Claro. ya sabemos de qué. Queda marginada, ¿no? Que terminan Hay en gente los famosos, marginada que es claro, rehén totalmente farminada, rehén de los plancitos, ¿no? De lo que vemos. rehén De la manipulación de los vivos, de los rehén especuladores, del ¿no? poder político Claro. de turno, ¿no? Ajá. Del que fuere. Claro. Pero es así. Ujú. Ahora es este, antes fueron otros. Sí. Pero Ujú. realmente creo que lo que a mí más me... Tengo amigos en España con los que hablo semanalmente Ajá. y no entienden cómo puede haber el porcentaje de pobreza que hay en Que hay acá, Argentina. claro. Sí, sí, sí. España es más chico que la provincia de Buenos Aires, Pedro, Exacto. Es una vergüenza. ¿no? La verdad que la dirigencia y los políticos de la Argentina y estos supuestos caudillos que hemos tenido y los que tenemos deberían empezar a tomar conciencia de eso, porque no van a quedar en el bronce, ¿no? No, 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 pero Seguramente en el futuro, nuestros nietos, bisnietos, los que vengan van a decir qué crápulas que fueron, qué manga de muchos. sinvergüenzas y atorrantes han sido todos estos personajes que están puestos como que han hecho historia, que realmente han gobernado los países y las calamidades, los atropellos que han cometido, ¿no? Sí, acá y en otros lados también, ¿eh? Seguro, seguro. En algunos lugares más, con mejor nivel, yo te digo, Dinamarca, los países nórdicos me Ajá. parece que son bastante ejemplares en algunas cosas, con otras por supuesto mal, No tanto, claro. Ujú. Pero están más pero, conscientes de eso, pero ¿no? Ujú. la injusticia que hay en Estados Unidos entre muchas
muchas diferencias sociales, Ujú. En Europa también, digamos, en todos lados. Ahora, Sí, América Latina, la verdad que es América Latina y África, ¿no? sí. Ujú, África es un gran olvidado, ujú. Con un deterioro muy profundo, tremendo, y a nadie le tremendo. importa. Claro, ahí está lo duro. Bueno, desde la astrología, a ver, danos algo lindo, contanos a ver cómo ves, como para Mira, que yo nos creo que cuando hay, reposicionemos en este mundo complejo. ¿Qué es sí, lo que vos sugerís para estar, digamos, en eje y en orden y estar abierto a algunas posibilidades que se puedan dar, ¿no? Seamos mira, yo creo que positivos. astrológicamente estamos viviendo un momento muy difícil porque es Ujú. de transición, de cambio Sí. y todavía estamos viviendo la desconstrucción de un sistema que se tiene que terminar de romper, pero todavía no se construye el otro. Ujú. Pero creo que la humanidad tiene la posibilidad de dar un salto muy grande hacia Ujú. valores de la era de Acuario, digamos, que Sí. son la cooperación, el amor universal, Ujú. los grupos, el no individualismo, Ujú. la coparticipación, la cooperación, el altruismo Ujú. y la no frontera, ¿no? Como, viste, lo dijo Ujú. John Lennon en Hace, 1970. sí, a señales, tremendo. Ujú. Que esta 1970. globalización sea real, sea consciente y No efectiva para todos, la ¿no? globalización ha sido económica, Claro, por eso, deje, para hacer salga de más eso. negocios, pero Exacto, no ha sido cultural, ahí está. emocional, Ujú. afectiva y amorosa. Claro. Ujú. Entonces, también está la posibilidad en este salto y en este crecimiento y en este momento tan crítico, van a pasar cosas buenas y cosas malas, eso Ujú. seguro, Pedro. Sí. Ujú. Pero creo que tenemos la oportunidad de mirar de otra manera, de hacer las cosas diferentes y de realmente abrirnos desde la incertidumbre, Ujú. a lo no conocido, abriéndonos a lo inesperado, a lo diferente, sin miedo. Como decir, bueno, Bien. veamos qué Ujú. es, ¿no? Estar abiertos, Perfecto. abiertos y Ujú. amorosos, te diría. Bueno, esperemos que la gente tome conciencia de esto, que Ojalá, estas que perlitas que todos. le hemos dado para que compartan y que generen realmente un cambio en sus vidas, ¿no? Bueno, Que sea beneficioso para ojalá todos, para todos, es ¿no? cierto. A todos y a cada uno de nosotros. Te mando un gran cariño. Después Gracias, pensamos en algún Pedro. momento y charlamos fuera Muchas gracias del por la aire invitación, y como gracias por siempre. tu Un beso participación. grande. Vamos a Chao. tratar de hacerlo con mayor frecuencia, ¿eh? Dale, Un cómo gran no, cariño, encantada. gracias. Maide Chara, astróloga, psicóloga, un poco dándonos algunas perlitas, como yo les decía recién, para ver cómo entramos en eje y cómo tomamos conciencia de los cambios tan necesarios que necesitamos implementar en nuestras propias vidas, ¿no? Para tener un futuro más claro, ¿no? Que sea digno de ser vivido. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.